Buenas tardes, alumnos de la Univafu. Vamos a ver la quinta clase, que es articulación de caderas, del cuarto módulo del segundo parcial. Bueno, tiene que ver con articulación de caderas. Recordando la parte de semiología, en esta fase de la cadera se va a realizar en 5 etapas, que es inspección, palpación, movilidad, medición y algunas maniobras especiales. Es importante saber que antes de iniciar cualquier tipo de exploración física, es importante hacer preguntas acerca del dolor, tiempo, duración, edad, sexo, dónde nacieron las molestias, etcétera, 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 ¿no? Creo que ya lo hemos visto en las clases anteriores, entonces no creo que sea necesario que lo volvamos a repetir. Entonces, hablando de esto, la inspección, sabemos que la actitud típica de la cadera pues es con los pies estirados y la punta de los pies en, en, en extensión lateral, normalmente son simétricos y es importante que revisemos si no hay acortamiento alguna de las extremidades, si alguna de las rodillas está flexionada de más, si hay rotación externa del miembro inferior o al revés, si hay rotación externa. Sabemos que las luxaciones de cadera, tanto anteriores como posteriores, nos dan ese tipo de rotaciones o flexiones de cadera. Es importante checar si están abducidas y rotadas. Eso ya lo vimos en clases anteriores. Entonces, es muy importante que lo inspeccionemos, que lo observemos y que lo chequemos, ¿no? Hay veces que la cadera está en cierta posición, evitando el dolor que provoca la artritis. Eso también es importante que lo revisemos. Otra cosa importante es ver el eje clínico. Ya habíamos hablado del genovar o del gerovalgo y de la flexión y extensión de cadera, ¿no? Es importante que veamos el eje clínico de nuestras piernas. Ya también hablamos de esto en clases anteriores. Solamente es un recordatorio para que lo observemos cuando vayamos a revisar a nuestros pacientes. De igual forma, el tamaño y la forma de los, tanto de la cadera y de las extremidades, hay que ir en busca de deformaciones, hay que verificar si no hay algún tipo de tumefacción o depresión, la angulación de la cadera, si hay o no acortamiento de las extremidades. Dentro de la inspección también es importante verificar si no hay alguna otra alteración y es importante describir también las características de esas alteraciones, ¿no? En caso de las heridas y cicatrices es importante manejar los diámetros, la longitud, la forma, es decir, si es lineal, si es transversa, si es estrellada, etcétera, etcétera. Las cicatrices, pues igual, si es rubefacción, flictenas, equimosis o escaras, ¿no? También es importante ver la situación, dónde están, preguntar dónde fueron, etcétera, etcétera. Porque eso nos da información sobre una posible lesión que vamos a encontrar más adelante. Dentro de la inspección también es importante ver los músculos que forman, pues ahora sí que todas las articulaciones, ya que ahí se insertan varios de ellos, ver cómo están formados, el tono que tienen y si están o no contracturados, siempre comprando de manera bilateral. Ya pasando a la palpación, es importante que chequemos, que toquemos cómo está el calor local comparado con un lado sano o con algún otro lado. Debemos recordar que el cuerpo generalmente se encuentra eutérmico, es decir, que tenemos la misma temperatura en casi todas las partes de nuestro cuerpo, a excepción de las que están este, expuestas al medio ambiente. Y bueno, debemos iniciar con una palpación superficial. Es importante ubicar algunos puntos dolorosos claves, sobre todo los anatómicos, y al irlos checando y presionando, nos vamos a dar cuenta que de si hay o no dolor. Hay que palpar con mucha delicadeza buscando dolor y alguna deformación. Esto es porque al estar dentro, mejor dicho, por ser la cadera una articulación muy fuerte y pasar por ahí muchos eh, elementos vasculares, nerviosos, si hacemos una mala presión, a lo mejor podemos
podemos romper algo y eso no sería lo adecuado, ¿no? Sobre todo en afecciones agudas. Y entrando un poco más en materia, es importante checar de la cadera eh, las crestas ilíacas. Sabemos que las crestas ilíacas, los rebordes están subcutáneos y antes de hacer la medición de las extremidades es importante que tengamos una cadera alineada, porque si tenemos una cadera este, que se ha ido modificando por alguna escoliosis o por enfermedades de la columna, pues nos va a dar un diferimiento en las medidas de nuestras extremidades si no hacemos una medición adecuada. Entonces es importante checar que estén bien alineadas nuestras caderas y que no estén deformes, ¿no? Porque luego reciben golpes y provocan mucho dolor. Dentro de la palpación, ya entrando más a lo que es la cadera, es importante tocar el trocánter mayor. Esto ya lo habíamos visto también en alguna otra clase donde explicábamos trocanteritis. Y la forma de explorarlo es colocar el pulgar entre las espinas ilíacas y mover los dedos restantes precisamente hacia el trocánter mayor y hacer una pequeña presión para ver si la articulación de la cadera no crepita, chasquea o está en su lugar, ¿no? O si no hay deformidades. Eso también lo vimos en las luxaciones de cadera, pero bueno, es un recordatorio importante a la hora de exploración. Dentro de la palpación también tenemos el tubérculo púbico. También en la clase cuando hablamos de pubalgias, hablamos de dolores específicos y cuando se rompe el ligamento púbico. Si nos toca explorarlo, debemos hacer con los dedos fijos en el trocánter y mover los pulgares a lo largo del reborde inguinal en sentido medial y un poco oblicuo recorriéndose hacia abajo de manera despacia, ¿no? Es importante que cuando vayamos a hacer este tipo de maniobras estemos acompañados de alguien que nos esté asistiendo y que pues, básicamente esté verificando que las maniobras que hagamos no vaya en contra de, de la moral ni que sea penoso para nuestro paciente, ¿no? En todo momento hay que explicarle qué es lo que estamos haciendo y por qué lo vamos a hacer, para que no se presten malas interpretaciones. Dentro de la movilidad, ya sabemos que hay movilidad activa y movilidad pasiva. Antes de hacer una movilidad pasiva, va a depender mucho de la molestia por la que haya o por la que vayamos a ver a un paciente, ¿no? Si tenemos una lesión aguda que está pasando en ese momento, tenemos que ser muy acuciosos en cómo vamos a mover a nuestro paciente porque puede que tengamos limitaciones, ya sea porque podemos romper un nervio, porque podemos lastimar más un músculo, porque a lo mejor la articulación está fuera de su lugar o algún tendón o músculo se ha roto, ¿no? Entonces, podemos tener una limitación parcial para hacer una movilidad pasiva, podemos tener una limitación total o podemos tener una cadera completamente inestable que es mejor no mover, al contrario que fijarlas. Y si tenemos alguna saliente ósea que nos pueda volver más grave el cuadro, es importante mejor no manipularla, ¿no? Y luego cuando ya han pasado algunas lesiones, es también un poco difícil manipular alguna cadera deforme, puesto que quedan como secuelas, muchas cicatrices, y nos puede también dar limitaciones parciales o totales, ¿no? Afortunadamente para cuando ya pasa eso, tenemos caderas completamente estables. Entonces, dentro de la movilidad activa, en caso de que no tengamos ninguna lesión crónica o alguna secuela o una lesión antigua, donde el dolor y la deformación no impida que el paciente haga movimientos de cadera, es importante que le solicitemos que haga un movimiento de flexión. Esto es que trate de llevar la rodilla al pecho. Normalmente la flexión normal va desde los 0 grados hasta los 120 y en extensión. También puede hacer una abducción de 45 grados de manera activa. Puede ser una abducción combinada. Esto es cruzando la pierna una sobre otra hasta 30 grados. Puede hacer rotación interna de 30 grados y rotación externa de 60 grados con los pies en extensión completamente. Bueno,
haciendo estas rotaciones, ¿no? Tanto interna como externa. Eso es lo que le damos hace un momento. La abducción de la cadera puede llegar hasta 45 grados. Cuando hacemos una aducción de cadera, puede llegar a 30 grados. La rotación externa con las extremidades en extensión es de 60 grados y la rotación interna es de 30 grados. Es importante también hacer mediciones. Cuando hacemos mediciones longitudinales, ya saliéndonos un poquito de cadera y yéndonos más a la extremidad inferior, es importante, podemos medir la extremidad a lo largo utilizando como referencia la espina ilíaca anterosuperior. Ahí ponemos nuestra cinta métrica y la llevamos a todo largo hasta el reborde inferior del maleolo interno y tomamos la medida. Lo mismo hacemos del otro lado para checar la distancia de las dos extremidades. Normalmente no debe variar más de 1 centímetro, más de 1 centímetro ya es patológico y hay que averiguar alguna otra causa, ¿no? Así como medimos también la longitud, debemos medir la circunferencia de nuestros músculos a diferentes niveles, pero siempre de manera, mejor dicho, en la misma línea o la misma altura, para que sea una medición comparativa y nos oriente a alguna pérdida de tono muscular o pérdida de músculo. Es importante también, bueno, siempre es importante hacer las comparaciones, ¿no? Puede ser en forma de diámetro o circunferencial. Lo más acertado es hacerlo de forma circunferencial, ya que no invadimos la extremidad de ninguna manera, ¿no? Y entrando en las maniobras especiales, tenemos la primera, que es la maniobra de Trendelenburg, que le pedimos a nuestro paciente que se pare en un solo pie, que levante la otra pierna. En términos normales, la cadera debe estar alineada, no tiene por qué haber elevación ni caída del lado de la cadera donde se levanta la pierna. Y bueno, al estar alineado, vamos a valorar la potencia del músculo del glúteo medio, que se inserta en la cara externa del ilion de manera recordatoria. Ahora, cuando le pedimos a nuestro paciente que haga una flexión, vamos a tratar de empujar, a hacer resistencia, y de esta manera vamos de primera instancia a evaluar el músculo psoas-ilíaco, que es inervado por el nervio crural, en sus raíces L1, L2 y L3, y también las raíces de los cuerpos de la última vértebra dorsal, que es, perdón, y de las 5 primeras lumbares, y también nos ayuda a saber la estabilidad del trocánter menor del fémur, que es donde se inserta el psoas ilíaco. También es importante que al flexionar y nosotros crear resistencia a ese movimiento, ver la potencia del recto anterior del muslo. Y bueno, en caso de que haya tenido alguna lesión de rodilla o que haya tenido alguna cirugía, pues se va a ver un poco debilitado por la manipulación del recto anterior. Y bueno, también podemos checar la rodilla, a ver si no hay alguna formación de abscesos ahí, postquirúrgicos. Continuando con las pruebas musculares, en caso de la extensión le pedimos a nuestro paciente que se ponga en decúbito prono, o sea, boca abajo, y que extienda la pierna hacia atrás, tratando de levantarla. Nosotros como exploradores vamos a empujar la pierna hacia abajo. De esa manera vamos a valorar la integridad del glúteo mayor y si su inervación es la adecuada, ¿no? Que está siendo inervada por el nervio ciático y la raíz nerviosa S1. Dentro de las siguientes pruebas musculares, le vamos a pedir a nuestro paciente que se ponga de cúbito lateral. Esto lo vamos a hacer de ambos lados. Le vamos a pedir a nuestro paciente que haga una abducción con las piernas completamente rectas y el explorador va a hacer una resistencia en contra de la abducción. De esa manera vamos a evaluar al glúteo medio y al glúteo menor y vamos a ver la entereza o qué también está inervado por el nervio glúteo superior en la raíz L5. Entonces, esta prueba se hace de los dos lados. De igual manera, vamos a evaluar la aducción.
vamos a pedirle a nuestro paciente que trate de cerrar las piernas y nosotros vamos a impedir que haga eso. Entonces, vamos a evaluar si los aductores, primero, segundo y tercero, están íntegros, si el músculo pectíneo y el recto interno también están funcionales, y vamos a saber si el nervio obturador y las raíces de L2, L3 y L4 pues están funcionando bien. En caso de que presente dolor a nivel púbico al realizar la aducción, seguramente podemos tener alguna pubalgia, ¿no? O alguna lesión de los aductores. Es importante conocer esto que llamamos escala de Daniels cuando hablamos de músculos, ya que un músculo que tiene una calificación 5 de 5 en escala de Daniels nos dice que tiene una musculatura normal. Esto es, que el músculo es capaz de generar arcos completos de movilidad contra gravedad y contra resistencia completa. Puede vencer la resistencia inclusive. Si decimos que tenemos una escala de 4 de 5 en la escala de Daniels, podemos decir que los arcos de movilidad son completos también, puede vencer la gravedad y no logra vencer la resistencia. Entonces, la diferencia entre el quinto y el cuarto es la resistencia. La escala 3 de graduación muscular, 3 de 5, nos habla de arcos completos de movilidad contra gravedad, pero no contra resistencia. La segunda es pobre, los arcos de movilidad son completos si eliminamos la gravedad. Es importante aquí saber que la gravedad siempre va a vencer a los arcos de movilidad pobres. Cuando tenemos 1 de 0, hay algunas pruebas de contractilidad ligera, o sea, se ve el músculo que trata de hacer contracción, pero no logra hacer el movimiento articular. Y cuando tenemos una nula graduación muscular, es que simplemente no se contrae el músculo. Entonces, lo podemos decir 0 de 5, 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5, siendo 5 de 5 una graduación muscular normal. Vamos a ver un pequeño video sobre la exploración de cadera para que les quede un poquito más claro. Y bueno, terminando el video, nos vemos en la siguiente clase. El dolor de cadera es un dolor que aparece a nivel de la ingle. Primeramente lo que debemos de hacer es explorar la ingle para buscar la existencia o no, por ejemplo, de adenopatías. Otro punto importante a palpar es el trocánter mayor, que se puede palpar fácilmente porque es muy superficial. Un dolor a este nivel es indicativo de una trocanteritis. Otro detalle importante a determinar es la longitud de los miembros inferiores, porque en muchas ocasiones hay dismetría. Para ello, con una cinta métrica, tomando como punto de referencia la espina ilíaca anterosuperior, medimos la pierna derecha, en este caso, hasta la parte inferior del malelo interno y lo comparamos con la pierna contralateral. Habitualmente puede haber dismetrías, pero nunca deben ser superiores a 1 centímetro. La exploración de los movimientos de cadera debe de ser una exploración de movimientos pasivos. Inicialmente veremos si hay o no alguna deformidad, que en ocasiones está referido por alteraciones de la columna, como puede ser un flexo de cadera. Iniciamos la exploración flexionando la cadera, que debe de ser más o menos unos 120 grados. En esta misma posición, un poquito menos flexionada, realizamos un movimiento de aproximación, de flexo-aproximación, en donde en la normalidad la rodilla tiene que llegar a la perpendicular del trocánter contralateral. En estos dos movimientos son dos movimientos que se afectan muy frecuentemente en caso de artrosis. Aprovechando esta situación, realizamos la exploración de rotación externa y rotación interna. Extendemos la pierna, fijamos la hemipelvis y exploramos la separación y la aproximación. Hay que comparar
siempre los movimientos de una pierna con la pierna contralateral. Para finalizar la exploración indicaremos al paciente que se ponga de costado boca abajo y vamos a explorar la extensión también de la pierna que duele con la contralateral sana, movimiento de extensión, y aprovechamos para estudiar los rodamientos. Indicamos al paciente que flexione las dos piernas, que las junte y que realice un movimiento de separación. En esta posición nosotros podemos observar anomalías o alteraciones de una u otra pierna. Asimismo, de una y de la otra pierna. Con ello ya hemos explorado todos los movimientos que podemos observar a nivel de la cadera. Hay que recordar que la limitación de todos los movimientos es indicativo de artritis, pero la limitación de algunos de los movimientos en particular de afectación de una tendinopatía o de una cosartrosis. Podemos completar la exploración de la cadera con dos maniobras de contrarresistencia. La primera de ellas, para observar afectación de los aductores, ponemos las manos e indicamos al paciente que junte las dos piernas con mucha fuerza. La aparición de dolor a nivel del pubis es indicativo de tendinitis de los aductores. Y ahora hacemos lo mismo, pero diciendo al paciente que separa las dos piernas en contra de nuestra resistencia. La aparición de dolor en la cara lateral de la cadera es indicativo de una persistencia o existencia de una trocanteritis.